Bienvenidos sean todos a esta entrega especial de los espacios contenidos en el Consorcio Siempre Comunicaciones, un especial de fin de año en el cual analizaremos lo que ha sido un 2017 lleno de informaciones locales e internacionales de suma trascendencia, generadoras de mucha opinión y de importancia en todo el panorama informativo. Gracias por recibirnos en sus hogares durante estas celebraciones de Navidad y fin de año. Estamos conformando este panel en conjunto los representantes de los programas Revista 110, Síntesis y Horas Extras. El doctor Julio Jacín, Michael Jacín, Andrés Terrero, el licenciado Junior Espinosa, quien les habla, Carlos Alonso. Vamos a llevar a ustedes un resumen, un comentario y perspectivas de la actualidad con respecto a lo que ha sucedido durante este año 2017, hechos de mucha importancia que han copado todo lo que ha sido la opinión pública y han llevado al trazo de políticas y también a muchas reacciones de parte de diferentes sectores nacionales. Iniciamos con ustedes. Bien, amigos, estamos acostumbrados a que todos los fines de año, a partir de la última semana, todos los medios nacionales y extranjeros nos tienen acostumbrados a hacer los famosos resúmenes nacionales e internacionales. Nosotros llenamos ese espacio, lo cumplimos y quisiéramos contarles que el único aporte quizás diferente es que el equipo con que contamos hoy es un equipo que lo único que quizás nuevo le pueda hacer es la visión personal de cada uno de nosotros sobre los muchos eventos que, como decíamos, ustedes verán en todos los medios nacionales e internacionales, y que es un esfuerzo no solamente de los programas Síntesis, Horas Extras y Revista 110, sino también de los medios en que ustedes nos verán en esta última semana. Super Canal 33, Super Canal Caribe, Coral 8 y 39, Carivisión y La Voz del Trópico, así como también Teleantillas en la emisión dominical. Vamos pues a comenzar diciéndoles que fue un año de largo, difícil y complejo, pero no más largo, ni más difícil, ni más complejo que todos los años, dependiendo de cómo usted lo ve. En términos internacionales, nosotros definitivamente tenemos que contar muchas cosas sobre la política mundial. Hemos tenido un presidente que ha actuado plenamente en Estados Unidos. Tenemos un Brasil que ha dado un ejemplo negativo sobre el tema Odebrecht. Tenemos el tema de la paz en Colombia. Tenemos los famosos eventos meteorológicos que destruyeron varias ciudades de América Latina y muchas cosas más que le vamos a contar, pero vamos a comenzar en el orden nacional, en que para mí el evento más notorio es el adelantamiento de una campaña que falta aún por celebrar o llevar a cabo 900 y tantos días, y ya estamos que el que escucha República Dominicana le da la sensación de aquí se están haciendo las convenciones previas para el mes que viene a hacer unas elecciones generales. Sin embargo, no es así. Faltan 3 años, faltan 900 y pico de días, y sobre ese primer tema nosotros quisiéramos comenzar con el licenciado Terrero. Bien, doctor, muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo. Bueno, yo pienso, doctor, que este tema de adelantar campañas, aunque yo creo que es más prematuro pero la gente aquí en República Dominicana siempre está acostumbrado a que siempre estamos en elecciones, de lo que sea.
Y más que las elecciones ahora eran separadas, más elecciones de cualquier cosa. Sin embargo, hay una particularidad y es que los grupos que se disputan el liderato o el futuro poder en el Partido de la Liberación Dominicana están de manera individual trabajando por su causa. Y eso necesariamente no implica a los líderes, necesariamente. Aunque lógicamente están mirando, quizás desde lejos, mirando, observando o mandando a su gente a trabajar. Y eso tiene sentido, ¿por qué? Porque en el año 2016, el expresidente Leonel Fernández tenía la intención de volver a la presidencia y no pudo. Primero, el presidente actuante, Danilo Medina, tenía las encuestas en sus manos, tenía más popularidad, pudo haber hecho una concentración para modificar la Constitución y lo hizo y ganó con un 62%, lo que quiere decir que lo que él se planteó hacerlo, el pueblo se lo reconoció al votar el 62%. Bien, esto es así. Una cosa es ser espectador de elecciones, otra cosa es participar como votante, otra cosa es estar trabajando en un medio, pero otra cosa es cubrir elecciones. Ya Carlos Alonso, como periodista, ha estado cubriendo elecciones. Y yo quiero preguntarte, Carlos, ¿realmente tú notas un adelanto o es cíclico este asunto de lo que estamos repitiendo el muñeco? Bueno, lo que pasa, realmente ha habido un adelanto. Es como si estuviéramos prácticamente en campaña y todo el mundo expresando abiertamente sus preferencias. Básicamente lo que está decidiéndose, el debate se centra sobre cuál es la manera que se debería utilizar para elegir quién va a ser el candidato a la luz de lo que debe ser la nueva ley de partidos. Y estamos en un momento en que cada quien está pujando para su lado por lo que considera que puede convenirle más para la elección interna de su organización. Muy anticipada la campaña electoral, podríamos decir, las preferencias muy marcadas, las tendencias, sobre todo en partidos como el de la Liberación Dominicana, que hasta hace pocos años guardaba mucho lo que era los modales, la compostura interna en cuanto a airear sus preferencias y diferencias internas, pero definitivamente muy a destiempo la campaña y el aparcelamiento de lo que son las preferencias de cada grupo. Doctor, ¿usted cree que la gabela que lleva alguien que está en el poder, que estamos en la era del PLD, y la desventaja que tienen grupos y partidos como el que obtuvo más votos en las últimas elecciones, que apenas obtuvo un 35%, sin contar 23 organizaciones que fueron? ¿Usted cree que lo temprano es para poder reducir la gabela? Yo creo, doctor, que, como se ha dicho, nada ocurre por generación espontánea. Pienso que analizar el tema del adelantamiento de la campaña electoral en la República Dominicana tiene que partir necesariamente por un hecho importante y trascendente que ocurrió en la República Dominicana, que pienso cambió la agenda, inclusive de las organizaciones políticas. ¿De qué estoy hablando? El 22 del mes de enero de este año se realizó en el país una concentración importante, la denominada Marcha Verde, la primera Marcha Verde. A partir de ese momento, entiendo que, dado la fortaleza, la consistencia de este movimiento, obligó también a los partidos políticos, sobre todo los que se sentían más afectados con la demanda de castigo a la corrupción y el cese de la impunidad en la República Dominicana. Esto entonces provoca, desde mi óptica, que no solo en el Partido de la Liberación Dominicana se adelantara la lucha electoral. Recordemos el PRM, tan temprano como en febrero, el expresidente, el ingeniero Hipólito Mejía, allá en el Carnaval de La Vega, habló de sus aspiraciones presidenciales. Creo que ese hecho presionó necesariamente lo que estamos viviendo, el adelantamiento. Bien. Michelle, yo creo que el asunto de la campaña prematura está lo suficientemente debatido. ¿Qué tú entiendes? No en el orden de importancia, porque hacer una
un ranking de importancia Claro. muy difícil. Pero otro asunto importante que te llamó la atención este año. Bueno, yo creo que tú tienes que comenzar con las elecciones del 16. Como el PRM cuestiona, y creo que eso cuestionó tanto las elecciones, inclusive el proceso comienza ahí con el proceso de la Junta Central, la ley de partidos, y el que los otros partidos políticos comienzan a pedir y a exigir la ley de partidos y la modificación en el plano electoral, hace que todo este movimiento pone en tema de agenda el tema de las elecciones del 2020. Por ejemplo, ¿por qué hoy estamos hablando de elecciones abiertas y elecciones cerradas? Porque en la ley de partido hay que incluir esto. El tema de la reelección. Y así mismo el poder, hay que hablar necesariamente también de lo que es el relevo. Al tú tener la imposibilidad de Danilo Medina y el PLD en el poder, tú tienes que pensar en un relevo hacia el 20, que se va a dar ahora o se va a dar en el 2024. Abriste rápido el tema quizás que más tiempo nos puede tomar y el tiempo que más le ha tomado al país tratarlo. La ley de partido. La ley de partido y las primarias abiertas y cerradas. Nosotros hemos dicho algo y tú comenzaste a decirlo y queremos solamente con respecto a eso dos temas. Primero, ¿cuál sería la razón por la que las organizaciones políticas mayoritarias con poder para crear una ley en República Dominicana se han tardado tantos años, pero específicamente si es los fondos o si es el tema de el candidato, etcétera? Yo personalmente creo que primarias abiertas o cerradas, lo que se está discutiendo es el candidato final de cada partido que va a ir a elecciones, para mí. Es decir, si la hacen abiertas, sería Hipólito Mejía el que le ganara a Luis, que ganaría en una cerrada, porque tiene la estructura. Lo mismo pasa que no entiendo por qué Danilo, si la ley no le permite, está su gente discutiendo unas primarias abiertas para un candidato que no va o que no iría. Lo que significa que se supone que Leonel Fernández es el gran beneficiario de una cerrada. Lo que pone de manifiesto de que si hay elecciones abiertas, si hay convenciones abiertas, Hipólito y Danilo. Si hay convenciones cerradas, Luis y Hipólito. Luis y Leonel Fernández. Okay. Entonces es lo que yo entiendo. Terrero. Mire, doctor, hay un tema que parece quizás se nos ha ido por debajo de la mesa, quizás, con eso de la primaria. El PRM acaba de anunciar que ellos van a hacer su primaria pronto. Sí, pero para los fines de la organización, no para No, pero ellos van a hacer su primaria para escoger su candidato. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, doctor? Las primarias, yo no veo ningún problema en las primarias. Si fueran primarias abiertas, simultáneas. Eso quiere decir que yo no puedo votar dos veces. No. Yo voy a la mesa donde yo voté, y yo no puedo ir otra vez a votar. Entonces se supone que la gente que lo que dicen que los partidos pueden influenciar en que alguien de mi partido vaya a buscar el candidato, no se puede dar. Si es abiertas y simultáneas. No puedo votar dos veces. Entonces, sin embargo, si un partido de eso dice, no, nosotros apegados a la Constitución de la República, eso no procede, nosotros vamos a hacer nuestra convención ahora y terminamos aquí el candidato. Ya ese partido votó. Si se aprueba lo otro, entonces ya nosotros conseguimos nuestro candidato. Nosotros tenemos que volver de nuevo y mi gente ahora va a votar por el que quieran. ¿Entendiste? O sea, puede haber un riesgo ahí. Yo no veo el problema de si es ni siquiera constitucional, por el tema que dice Leonel Fernández, que dice que es un problema legal, porque hay muchos alegatos de un lado y de otra parte, sino el tema de quién puede votar
o votar encima del mismo otra vez en unas primarias abiertas que no sean simultáneas. Pero también yo quiero decir que hay que tener en cuenta que en el caso de Danilo Medina se dice también que para controlar y tener fuerza en el partido, si se quisiera poner otro candidato que no fuera él, en el hecho de que sea cerrada, ya eso da por hecho de que Leonel fuera el candidato. Pero en el caso de que sea abierta, pueden más personas controlar eso mismo. Así como nosotros hemos dicho también que la conveniencia de las elecciones abiertas o cerradas, en un momento dado, tú hacías referencia a que sería Luis y Leonel o Danilo e Hipólito, pero también en el caso del Partido Revolucionario Moderno hemos dicho que posiblemente lo que a Luis le convenga al principio de ir como candidato, de que sea cerrada, lo va a poner a que su contrincante sea Leonel Fernández. Sí, pero doctor, hay un fenómeno, decía Pichardo, yo pensaba que el licenciado Terrero iba a venir por otro lado. Hay un fenómeno que nos afecta mucho y es que muchas veces hay gente con mucha fuerza dentro de los partidos, pero cuando tú chequeas las encuestas, el más popular es otro. Eso de abiertas y cerradas resolvería ese problema de que a lo mejor tú tienes lo que ha pasado siempre, que Jacinto Peinado era el candidato, pero que el doctor Balaguer todavía tenía prestigio más que Jacinto, pero la Constitución no se lo permitía. Yo creo, doctor, dos cosas. La primera parte de su intervención, yo coincido con usted. Lo que se está discutiendo no es el método de selección, es quién es el candidato. Y ni siquiera quién es netamente el candidato. Porque yo soy de los que creo y lo he planteado que en el caso del presidente Danilo Medina no va a optar por un tercer mandato, es lo que yo creo. Por lo tanto, la discusión es solamente para ganar tiempo y ver si las fuerzas antagónicas al interior del PLD se ponen de acuerdo. Si el PLD se pone de acuerdo, en 2 días tenemos definido el tema de la ley de partido y del método de elección de los candidatos. Entonces, para mí es ganar tiempo y tratar de resolver sus problemas internos. Ahora, el tema que usted plantea, doctor, efectivamente, yo soy partidario de primarias abiertas. Ahora, eso necesita, doctor, un proceso de reforma más allá de la ley de partidos políticos. ¿De la Constitución también? No de la Constitución. Cuando hablo de reforma es la convicción de nuestra dirigencia política de la necesidad de apostar al fortalecimiento institucional. ¿Por qué, doctor? Porque en un país donde lamentablemente este y todos los benditos gobiernos que hemos tenido, los planes sociales lo ven como un instrumento de voto, de política partidaria, y obligan a las personas que el Estado le da algún subsidio para que voten, también lo hacen para las primarias internas de los partidos. Si es abierta, mucho más. Entonces el tema es mucho más complejo. Es así. Esta pregunta, este tema, lo comenzó a tratar el doctor como su tema más importante. Y nosotros quisiéramos, pues, cogernos el tiempo que sea para ello. En España surgió un movimiento que era Podemos. Y Podemos prendió, no necesariamente se ganan elecciones, un pensamiento prende. En República Dominicana hubo un movimiento verde y nosotros quisiéramos las opiniones de 2 personas de 2 generaciones diferentes, que es Michel y Terrero. Un movimiento verde que coge una bandera justa y la enarbola. Aunque realmente al final se diluye, pero creo que se diluyó por falta de propuesta, porque dijeron muy temprano, nosotros no somos partido político, y como aquí todo se mueve en torno al poder, entonces, si no son opción de poder, no hay por qué seguirlos, porque ¿para qué? Que tienen razón. No mantuvieron el anhelo. Oh, pero los discursos del cardenal los domingos en la iglesia posiblemente sean también justos, pero nadie, eso no le da voto. Michel, realmente, el movimiento verde cambió la agenda de los políticos dominicanos, aunque al final
se frenó un poco, pero hizo, como dice el doctor Espinosa, que la cosa salió antes de tiempo. Sí, yo creo que sí. Y creo que eventualmente al principio la percepción fue otra y luego más adelante cambió. Cuando uno se dio cuenta de que en República Dominicana los políticos iban a la marcha y luego los sacaban de ahí, porque expulsaron a casi todos los políticos que iban a la Marcha Verde, cuando uno vio que su agenda no estaba clara y sobre todo, y eso sí lo percibe una gran cantidad de, por lo menos la generación que yo represento, y es cuando se piden cosas que tú sabes muy bien que no se pueden, que son inalcanzables. Bien. Entonces, eso significa que no se anda buscando una solución. Terrero. Esa última parte que dijo Michelle es lo fundamental. Usted hablaba de propuestas, que ellos se quedaron en propuestas, no, se quedaron en propuestas descabelladas. Muchas de ellas descabelladas. Yo pienso que el Movimiento Verde sí inició con una transformación a la política, sí lo hizo y caló. Sin embargo, tenía otro problema, un liderazgo, o sea, unos líderes inorgánicos. Nadie los conoce y uno supone quiénes son. Entonces, quien habla es uno hoy, mañana otro, y no somos políticos. Y esa parte inclusive de excluir gente de la política que entraban a hacer causa común con ellos, no, para afuera, como Guillermo Moreno, que lo desacreditaron, otros más, y muchísimos más. Inclusive ahí un día yo vi que a Pacheco lo mandaron a sacar. Saca de aquí, tú no estás aquí. O sea, y al mismo Abinader. Y Abinader, entonces Abinader participando donde están una y no era que muchos querían capitalizar eso. Sí, pero yo también veo sí, espérate, esta fiesta tú puedes venir, pero no es tuya. También una inacción de la oposición también, porque no estaban en nada. Los que regularmente deberían estar pronunciándose contra el gobierno, no le estaban haciendo. Pero esta gente tomaron la bandera. Tú también tienes que medir el riesgo reputacional hacia tus compañeros. Por ejemplo, esa gente andaban con una pancarta de que Hipólito Mejía era un ladrón. Y ahí estaba Luis Abinader caminando al lado de ellos como si nada, como no lo veía. O sea, todos esos son así. Propuestas descabelladas, algunas. Muchas, como por ejemplo hacer el juicio político al presidente de la República y otras más. Dos, los líderes no saben quiénes son inorgánicos. Pero espérate, es descabellada, pero ahora mismo en América hay como 2 o 3 que están, no a juicio, no están casi votados. Pero ¿dónde están los argumentos, doctor? Los argumentos. Porque el señor, en el caso de Perú, es otra cosa. El caso de Perú, el hombre le mintió al país. Cuando hizo su discurso aquel, él no dijo lo que él debió aprovechar ese momento, doctor. Si le digo, debo decir que cuando yo era consultor independiente, yo trabajé un contrato para la firma Odebrecht. Y mira el informe aquí, y eso no tiene nada que ver con... Y si lo dice ahí, sale bien. Pero tú entiendes que el Movimiento Verde encendió en cierta forma la esperanza de que muchos partidos pensaron que iban a votar por ellos. Así es. Bien, precisamente, incluso hasta el punto de que el presidente Danilo Medina le dedicó un amplio párrafo en su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero. Vamos a una pausa, volvemos en breve con más de este análisis, este resumen del 2017 en Síntesis, Revista 110, Horas Extras. Continuamos con este programa especial. A propósito del tema de la Marcha Verde, yo quiero establecer lo siguiente. Primero, que los movimientos sociales son como la marea, suben y bajan. El hecho de que baje no significa que se disminuya o se desaparezcan los movimientos sociales. La historia está llena de estas experiencias. Y yo creo que Terrero hablaba de propuestas descabelladas por parte de Marcha Verde. Yo creo que no. Si hay algún mecanismo que prevé la Constitución y un grupo lo usa, yo no creo que es descabellado que lo use. Tú hablabas de elementos. Bueno, yo te pregunto, ¿se ha estado barajando la posibilidad o no de que el presidente esté involucrado o no? Eso quien le corresponde establecer es la autoridad, pero ¿qué autoridad ha osado investigar al presidente de la República para uno saber si hay elemento o no? Por lo tanto, yo creo que lo de descabellado o no, me parece que no aplica. Ahora, en términos de la propuesta. Perdón, pero hacer la propuesta, ¿tú indicas que eso es un elemento de investigación? No, eso implica que hay que investigar a ese o a cualquier otro funcionario. Es lo que yo creo, por eso que no lo veo. Por rumor. No rumor. Yo creo que hay un conjunto de elementos que en un sistema judicial, y tú lo conoces muy bien, que se respete,
implicaría abrir una investigación, no para culpabilizar, sino para descartar si hay elemento o no. Y tú que has visitado países desarrollados, sabes cómo se comportan los países desarrollados en esa materia. Pero también el tema de la propuesta, doctor, y la naturaleza del movimiento. Yo creo que es imposible pedirle al movimiento Marcha Verde que se constituya en una organización política, porque no es su naturaleza. Yo no sé si en el futuro, doctor, si paulatinamente, en la medida en que vaya madurando y que decida involucrarse en otros temas, pueda hacerlo. Ahora, ¿qué le dio éxito? Dos consignas o dos demandas fundamentales: cese de la impunidad y cese de la corrupción. Durante eso no se resuelva, tiene cabida el movimiento verde. Mañana se puede transformar en amarillo. No, doctor, mire, primero, yo en ningún momento dije que debieron de convertirse, sino que el hecho de que no se convirtieran le quitó un elemento importante a un movimiento político, y es que venir a decir que el movimiento no era político es ingenuo. Segundo, el tema que tomaron no fue un tema exclusivamente nacional. Tanto es así que si tú tomas de esta semana que acaba de transcurrir, Carlos Alonso nos mostró las imágenes de Perú. Y está el mismo traje. El traje de preso, las mismas con pancartas. una cara diferente. Sí. Entonces, si no vamos a coger el fin de año para analizar un tema tan complejo como es los efectos de la marcha. Sencillamente queríamos resaltar de si ese movimiento varió en algo el comportamiento de nuestro político. Y yo digo, bueno, después de la conversación sí, porque hay políticos que soñaron con que ese era el receptáculo de sus aspiraciones. Claro. Segundo, la Marcha Verde no tuvo la intención de convertirse en partido político. Tercero, los soportes económicos que no quieren hablar y que se irritan cuando uno se lo dice, se retiraron, ¿verdad? Nosotros no vamos a ayudar más. Y eso quizá haya sido uno de los elementos. Entonces, sobre Marcha Verde yo creo que está bien. Hay otro tema que yo no sé. Pero tú sabes que Marcha Verde yo creo que es el tema ideal para pasar y hacer la transición a los otros temas fundamentales de este año. Porque podemos ver que en materia internacional hay que hablar de Brasil, hay que hablar de corrupción. Sí, pero la Marcha Verde no inventa la lucha contra la corrupción. Claro, la lucha contra la corrupción es una cosa que ni siquiera tuvo su origen en República Dominicana. Claro. Y nosotros también tenemos que discutir un poquito aquí. Palabra corrupción. Nosotros estamos frente a un evento que arropó a República Dominicana desde el presidente de la República hasta el último ciudadano, o fue selectiva. Aquí se dio el caso de sectores que participaron activamente en actos de corrupción, que trataron de meterse y de mantener la Marcha Verde. En el mismo Partido de la Liberación Dominicana se quiso focalizar en la lucha contra la corrupción en Catalina, sin embargo quisieron excluir 11 o 12 proyectos que se hicieron en otros gobiernos. Entonces, el punto es corrupción. Sí, en la parte de la corrupción, nosotros tenemos que ver, y uno dice, ¿qué hay en el sentimiento de combatir la corrupción? Es que el escándalo internacional y local fue tan grande que a raíz de lo de Odebrecht, porque tú te dices algo, si nos manteníamos hablando de los tucanos y de las cosas que estaban pasando, fue que los montos y lo que está involucrado en esto. Michelle, hay explosiones que solamente el sonido destruye. Nosotros tuvimos una experiencia nueva aquí en República Dominicana en el año 64, creo que cuando el Consejo de Estado, que cuando explotó el polvorín, se rompieron los vidrios del Conde. Y fue el sonido que se ve. La onda expansiva. Nosotros vimos eso y nos sorprendió. Tú sabes lo que es desplomarse todo, muchísimas vitrinas del Conde, con una cosa que ocurrió a más de 2 kilómetros en Villa Duarte. Entonces, el tema, yo creo que nosotros tenemos aquí
una persona muy calificada, porque esa persona habló de lo que iba a venir y dijo lo que había que hacer y le costó el cargo, porque cosas tan elementales como la declaración de bienes, que debe ser la base de de una investigación a un funcionario. Sí. Papá, ¿qué tú tenías antes y qué tienes ahora? Para comenzar a contar, licenciado. Bueno, eso es un tema muy interesante, doctor. Primero porque yo creo que sí, que es como usted dice, esa es la base para por lo menos la corrupción en el sector público, ¿eh? Sí, de eso. Porque hay corrupción y mucha en el sector privado. Pero los funcionarios tienen que hacer una verdadera declaración jurada de bienes, de sus bienes. O sea, hay gente aquí que son selectivos. No, yo tengo una villa en Orlando, eso no va. No, es sus bienes, sus activos. Pero, doctor. Licenciado, sí, la declaración, pero es que el problema principal de la declaración, usted que no tiene que decir qué es lo que se busca con una declaración falsa. Yo tengo este celular o una villa en Romana, pero cuando yo ejerza, yo voy a tener 10 veces más. Adelanto la salida. ¿Cómo yo puedo incluir en mi declaración de bienes algo que me voy a robar? No. Los bienes futuros. Hasta hace unos años se podía hacer eso. Y yo escribí un artículo que decía, ¿qué hacemos para proyectar la corrupción? O sea, así como hago un presupuesto, proyecto. Antes, cuando no había una vigilancia extrema, la ley 8279, que fue de Antonio Guzmán Fernández, usted ponía lo que usted quería poner. Usted llamaba a un notario público, amigo suyo, siéntate ahí. Tú cogías tu Mercedes prestado para ir a tomar Lo que tú quieras. Ponme este carro, ponme aquello, ponme una villa. Entonces, eso yo lo voy a tener dentro de 4 años. Y al final de 4 años, yo hago mi declaración jurada de nuevo, mira, lo tengo aquí. El mismo carro que yo puse, pero ya no se puede, doctor, porque ahora, con la ley modificada, ahora realmente el organismo de control que se supone que tiene la responsabilidad de verificar eso, que es la Cámara de Cuentas, tiene que hacerlo. Tiene que revisar, porque recuérdense que en la Constitución de la República se establece la inversión del fardo de la prueba. Yo te tengo que llamar y me pruébame de dónde tú sacaste eso. Yo necesito que tú me lo pruebes. Pero. Y la misma nueva ley de lavado. Y la ley de lavado, que van conexas. Pero el problema es, señores, al final de cuentas, régimen de consecuencias. Ese es el tema final. ¿Y quién aplica los regímenes de consecuencias? Los mismos humanos. La corrupción, doctor, está en los humanos. Nosotros tenemos leyes, decretos, resoluciones, constitución, todo, doctor, todo en la República Dominicana, que tiene que ver todo con lo que es la prevención de la corrupción administrativa y la corrupción en sentido general. Todo. Ahora bien, ¿quién la aplica? Los controles y quién aplica el régimen de consecuencias. Hemos visto, y lo tenemos aquí, casos de jueces de altos tribunales. Todavía no hay régimen de consecuencia para la declaración de bienes. No, todavía ni siquiera eso, porque... Pero las pocas que hay no se aplican, Terrero. No se aplican. Por ejemplo, ¿cuántos funcionarios ya que han incumplido han sido destituidos? ¿Cuántos se les ha detenido el No salario? hay consecuencias. Pero en el fue caso por de eso. Odebrecht, uno ve que la pista de la investigación es básicamente un cotejo de declaraciones de bienes con patrimonio. Entonces, uno llega a pensar en algunos casos como que el sometimiento va a terminar siendo por enriquecimiento injustificado. No, pero muy mal además lo hicieron, porque fíjate una cosa, y eso fue, está en el expediente de corrupción de Odebrecht. Por ejemplo, un funcionario X que tenía en el año 99 un terreno en Jarabacoa que costaba en su declaración jurada 2 millones de pesos. Y ese terreno todavía está ahí y posiblemente lo revalúa y vale ahora 100 millones de pesos. Y él lo pone en su declaración jurada como que 100 millones de pesos y lo lleva contra un patrimonio de superávit Pero ganado. es la misma propiedad. Pero es la misma propiedad. Entonces tú no puedes decir a mí, y como un órgano, como lo hicieron la justicia, la Procuraduría General de la República, que eso es corrupción. Tú tienes en la misma parcela, el mismo metraje, el monto fue revaluado. Entonces no me digan a mí que hay un acto de corrupción. Es un error graso. Si tú lo revaluaste y pagaste... Sí, pero hay algo que se me ocurre acuñar ahí, porque nosotros quisiéramos cubrir muchas cosas. ¿Cuál es la palabra que acompaña a corrupción? Impunidad. Pero aquí se han judicializado casos y yo pregunto, el doctor me dice, eso no es por eso. El director de OISOE, el director de INAPA, el secretario de Industria, yo creo que esa persona, el gobierno,
por lo menos cumplió la única pena que tenía. Y eso que yo me acuerdo, puede que hayan más, ¿eh? Claro, claro. Puede que hayan más. No, cuando yo decía... Aquí hay inclusive, tú tienes juezas que fueron destituidas y enjuiciadas. Por Entonces, yo pregunto, ¿es que hay un deseo de que si no se llega a la primera figura, no hay impunidad? Mire, Porque doctor, eso es lo que yo veo que subyace. Julio, lo que pasa, doctor, mire, es que yo dije de régimen de consecuencias. ¿Quién tiene la responsabilidad de aplicar las consecuencias? La justicia, los jueces, al final. Y no por última convicción, sino por pruebas. Entonces, ¿qué pasa? Hay quizás, y yo lo decía siempre antes, señor, aquí nosotros decimos que los jueces son corruptos. No quiero decir que no lo sean, ¿eh? Hay de todo en la viña del Señor. Pero hay que ver, doctor, quién es que instrumenta los expedientes. Si los órganos de control interno y externo, la Policía Nacional y cualquier otro departamento que instrumenta un expediente para decir que hay un acto de corrupción, por ejemplo, si ese expediente va flojo o va hecho preparado para que realmente se caiga en la justicia, se cae. Porque entonces el juez dice, pero aquí no hay evidencia y yo tengo que buscar, no es que yo creo, la convicción me dice pero que es un se corrupto. preparan expedientes para que se caigan. Hay de todo en la viña del Señor, doctor. Hay de todo. Es que el régimen de impunidad, señores, opera como parte esencial de los modelos políticos. Nuestro problema es sistémico, es cierto. Bueno, la corrupción no es un problema solo en República Dominicana. No lo es. Lo que pasa es, endémico, para además, responder endémico, un poco, endémico. sí, tiene aspectos culturales, Sí. pero eso no quiere decir que tenga que durar por los siglos de los siglos, que es la gran discusión. Ciertamente, el escándalo de Odebrecht, el impacto en el país, no fue que descubrimos la corrupción con Odebrecht, es que Odebrecht le puso la tapa al pomo o fue la gota que derramó el vaso. Yo creo que no. Y eso ocurrió, yo creo que sí. No. Y si tú tomas como referencia para hablar de crisis lo que ocurrió en el 90 y en el 94 en la República Dominicana, sí. 2 crisis sucesivas, ¿a qué obligaron? A un pacto. Sí. Inmediatamente obligaron a un pacto. Entonces, en el caso de corrupción y el impacto que tiene en las sociedades, yo creo que coincidimos plenamente, Terrero. No es un tema de ausencia de normas. Sí. Normas tenemos. Sí. Es un problema de aplicabilidad. Claro. ¿Y por qué no hay aplicabilidad? Porque vivimos en una sociedad de cómplices, donde los poderes se cubren uno a otro. Pero el asunto es de preferencia. Perdón, licenciado. El problema es preferencia de culpable. Y yo veo que eso es lo que subyace. Y cuando tú entras a buscar esos elementos, de una vez te dicen, pero tú estás tratando de defender lo indefendible. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Alguien de ustedes recuerda cuáles fueron las 3 causas principales que se enarbolaron en el año 78 y 79 para salir de los 12 años? Claro. Dime uno. Corrupción. Número 2. Asesinatos. Represión. Y número 3, intolerancia de ¿cómo se llama? Cuando para expresarse. Sí, limitación a libertad de expresión. Y además la corrosión de los sistemas electorales. No había confianza en el sistema electoral. También. Bueno, ese no era un elemento porque se cayó con las mismas elecciones. Pero, sí, pues la ganaron. Volviendo al tema, hoy tú tienes, y es la pregunta que podía seguir, doctor, cuando la gente de Leonel Fernández dice, nosotros tenemos una ventaja sobre la gente de Danilo, y es que todos nuestros casos están judicializados. Eso es así, pero por una justicia mía. Doctor, es justamente lo que estamos hablando. ¿En qué momento llegamos a esto? ¿En qué momento llega el caso de Odebrecht? En el momento en que hay un proceso contra un senador de la República que sale ileso, señores. Entonces la gente se harta. ¿De qué? De que no solamente potencialmente te tomen los recursos públicos, sino que las autoridades que se eligen o designan actúan para proteger a esa persona que está cometiendo actos ilícitos en perjuicio del patrimonio nacional. Entonces, pero tú tienes que cuando se cuantificó Odebrecht, te dijeron 6.500 millones de dólares, de los cuales allá dicen que son el 22% y se establece un número. Pero cuando tú hablas de los 8 años, claro, tú solamente hablas de Sunland y nada más hablas de Sunland que fueron 130 millones. Nadie te dice, este gobierno en obras públicas realizó
de la parte de Odebrecht tanto, y de la parte del presupuesto nacional tanto, y de Zulán tanto, y de Tucano tanto. Nadie ha hecho una redacción de eso, lo que significa que mucho de lo que se está moviendo, hay manos que están moviendo una cuna que uno no sabe quién es. Yo Doctor, creo... Mira, doctor, déjeme decirle, ¿quién mide y cómo se mide el impacto de la corrupción en la sociedad? ¿Quién lo hace? Vamos a decir, en República Dominicana, ¿quién mide eso? Participación Ciudadana contra Transparencia Internacional. Para yo responder rápido, para que no inventemos. Ellos se han arrogado el derecho de revisar y hacer una encuesta y determinar qué número usted tiene puntaje en corrupción en Porque su país. el gobierno que debía hacer eso No lo hace. Ah, pero está bien. Entonces mire qué pasa, doctor. Ah, te lo hago yo, si tú no me lo haces. Yo analicé, desde 1990, estando Balaguer en el poder, nosotros teníamos corrupción, teníamos el 2.4%, 2.4 teníamos nota, 24 de 100 en el 90. Y del 90, pasando por el 99, el 4, no hemos pasado de 2.4, 2.5, 2.7, 2.8. Siempre estamos ahí, incluyendo el año de Odebrecht. Estamos en 2.9. O sea, ¿cómo entonces tú mides que el gran impacto fue Odebrecht? Estoy hablando de Transparencia Internacional. Están los números ahí, ¿eh? Están los números ahí. O sea, eso es importante verlo. Bien, yo quiero preguntar algo. A una generación nueva, Carlos y Michelle, realmente, cuando Terrero comenzó a hablar... ¿Y Junior? ¿Qué le pasó a Junior? No, ahí no va Junior, ahí no va Junior ni yo. Y Terrero, el nuevo tema es hasta dónde el impacto de la corrupción ha convencido a las nuevas generaciones de que hay una corrupción imbatible, de que hay una corrupción que debemos vivir con ella, de que hay una corrupción que en cierta forma hasta desarrollo produce. Y recuerda, Terrero, cuando fuimos a Estados Unidos tú y yo, que visitamos amigos, ¿cómo está la cosa? Bueno, en estos días está dura porque las autoridades están persiguiendo mucho a los muchachos que venden drogas y ellos son los que mueven la economía de Alto Manhattan. Sin hablar de drogas, ¿hasta dónde hay la convicción de que la corrupción ya es parte? Hay gente que está muy entronizado en los barrios la idea de que precisamente llegar a la política es un instrumento de enriquecimiento y uno se da cuenta porque uno habla con la gente y uno ve las aspiraciones y dicen, oye, uno ve, la gente ve la facilidad con que gente con ciertas acusaciones sale de la cárcel, se le suspenden los procesos y simplemente los casos se caen y dicen, bueno, pues vale la pena robarse un dinerito porque, o llegar a través de la política a conseguirse un dinero porque no es tan, es un asunto que si bien puede tocar 2 años en la cárcel, pero después tú vas a disfrutar todo lo que te ganaste, todo lo que te quedaste. Entonces, lamentablemente, es visto como una forma de enriquecimiento, de progreso y una forma de vida para muchos. Michelle. Tú sabes que hay una generación que mientras más joven es, yo creo que es menos profunda. Cuando uno analiza inclusive la forma de las comunicaciones, la gente ya, mientras más joven es menos profunda. La gente investiga menos, solo ve, escucha lo que le interesa. No es que es más pragmático. No. Y solo le interesan más inclusive sus cosas. Sí. Y las noticias tienen que ser muy de su interés o muy generales para poderla ver todos los días y profundizar en ella. Ahora, el tema de la corrupción tiene un componente que es en República Dominicana, independientemente de quién haga el estudio y cómo marquen esos indicadores de corrupción, sí te puedo decir que hay una generación y que no es solamente la clase pobre, la media, sino a todos los niveles hay una gana, hay el interés de tener dinero rápido, sin esperar sus 30, 40 años que le corresponden y se han permitido. Eso está generalizado. Sí, pero está generalizado no solo en la corrupción, está generalizado de ¿qué es el chapeo?
El chapeo es corrupción. la forma normal. Tú decías hace 20 años que aquí cuando un papá llegaba a una muchacha con un carro y no le preguntaba a su hija dónde salió Era eso. cómplice. Entonces, eso se ha ido popularizando. Comenzó con la droga, comenzó con y ahora tú fulano, mientras no haya una división de que la gente prefiere. Te nombraron, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Qué tú me vas a dar? Y por otro, ¿dónde tú me vas a poner a mí? Eso es corrupción. Bien. Y espérate, y por último, tú tienes que ver también, en el caso de la corrupción, que todos los dominicanos se sientan diariamente a ver los medios de comunicación y a ver una cantidad de gente que hacen y te pasan por delante y que cambian su postura. Y el que no es parte de eso sí se cansó del sistema. Sí, y a partir de ahí, mira, se generaron leyes, transparencia en todo el mundo. Y a partir del caso de Odebrecht, desde mi punto de vista, hay un cambio en cómo manejar la corrupción en el mundo entero. Y los políticos tienen que saber que vayan a ser corruptos o no. Comienzan con la presentación, cómo hacer las cosas, y van a ver, la gente necesariamente va a hacer las cosas diferentes a partir de ahora. Independientemente de las formas de corrupción, que son, como dice Terrero, que él tiene un tratado que dice las 1000 maneras de hacer fraude, y otra que dice 1001 maneras de descubrir el fraude. Eso me lo enseñó Andrés Terrero a mí. Pero hay algo que este segmento termina el tema de la corrupción con esta conclusión, y yo quiero que ustedes me digan si están de acuerdo, si tienen un elemento. De esta conversación hemos sacado, primero, que la declaración de los bienes es un punto de referencia vital para la corrupción en oficial. Yo creo que también la declaración de impuestos internos es un elemento determinante del patrimonio privado. Entonces, hay una base que falló. Y la segunda es, me da pena que la bonanza que le produce a un funcionario público, inclusive asegurarle a un nivel del funcionario público ingresos y salarios suficientes, que fue una innovación del Partido de la Liberación Dominicana, pagar bien salarios para dos cosas. Primero, para el sector privado no pueda comprar nuestros funcionarios. Y segundo, y no se muevan hacia el sector privado. Y segundo, porque el hombre que está bien pagado no roba. Y la experiencia nos dijo, por la lista, sospechas y rumores que hay, que fueron los mejor pagados los que más delinquieron. ¿Ustedes coinciden con eso o tienen algún elemento adicional? Totalmente. Continuamos con este resumen de fin de año 2017, revista 110, síntesis, horas extras, espacios de Siempre Comunicaciones, llevando hasta ustedes un análisis pormenorizado de los principales hechos que fueron noticia y generaron opinión en este año que concluye. Gracias por estar con nosotros. Y entre estos hechos podemos citar también lo que han sido casos atípicos y extraordinarios de delincuencia, casos de agresiones y muertes que por la hazaña con que ocurrieron y la premeditación y los actores que se vieron envueltos en las mismas nos llevan a pensar en muchas ocasiones qué es lo que está pasando. Y vamos a ver entonces algunos de estos hechos, doctor. Abogado. Crimen y castigo, impunidad, etcétera. Si usted le pone la palabra delincuencia, va a encontrar debajo por lo menos una docena de tipificaciones. Aquí se mató por corrupción, aquí se mató por chantaje, aquí se mató por feminicidio, aquí se mató por estatus social, atracos,
Se han matado por demasiadas cosas. ¿Cómo se tipifica la delincuencia? Otros dicen que aquí que hasta los medios han colaborado con el incremento y la seguidilla que da el crimen. Y algunos dicen que el crimen, para mí, el más execrable ha sido cuando nosotros vemos el crimen que comete la autoridad. Cuando nosotros vemos una DNCD que hace un operativo en San Juan dentro de la DNCD, ¿verdad? O cuando tú ves un aeropuerto que las autoridades militares le desconectan sus mecanismos de seguridad, corriendo el riesgo de poner en peligro la vida de otros vuelos que vienen. Entonces tú tienes que decir, miren, aquí ya no hay escrúpulos, ¿verdad? Igual que cuando tú tienes un crimen o una muerte, como el caso, aunque no de ahora, el de Oizoe, en que una persona comete un suicidio por un manejo equivocado de sus recursos, dice, no, eso hay que doble el guía y meterlo en el palacio ahí enfrente. Es un crimen de Estado, el del suicidio, que puede ser, que puede ser. Ahora, la tipificación de todo es el de Junior, por ejemplo. Junior, pero veamos también el caso de la muerte de los dos periodistas en San Pedro de Macorís. Exacto, pero son distintos. Sí, son distintos, doctor, pero yo creo que aquí hay un hilo conductor y usted establecía la autoridad, el tema de la autoridad. Yo creo que ya es altamente conocida la máxima, que no recuerdo si es de Martí, que dice que los pueblos se comportan como se comportan sus líderes. Eso es una realidad, y cuando hablamos del conjunto de cosas que pasan en la República Dominicana, uno tiene que llegar a esa infeliz conclusión. Porque evidentemente nosotros no tenemos paradigma. ¿Cuáles son los modelos icónicos que nosotros debemos seguir en la República Dominicana? Señálenme uno. Ese es el patrón a seguir. Ese que el Estado, sus autoridades, está fomentando. ¿Cuál es? Que no sea los antivalores, que no sea la reproducción de lo que vemos en nuestros barrios, pero también en los sectores de clase alta. Entonces aquí hay un problema esencial, que nosotros como sociedad tenemos que apostar a superar. Si nosotros apostamos al que es el sistema, y si apostamos a que es sistémico el problema, no lo vamos a resolver. Porque nos pone en una posición de conformismo. Ese es el sistema. Por el contrario. Primero, reconocer que tenemos un problema grave. Es lo primero. ¿Y de dónde viene? Luego, cómo enfrentarlo paulatinamente. Porque no podemos pretender cambiar el sistema de golpe, pero tenemos que identificar por qué pasan las cosas. Sí, pero ahorita, en la pausa, se puso un ejemplo gráfico que ustedes pueden coger y de un hecho específicamente. Un marido llega a su casa, encuentra a su pareja acostada con un sujeto diferente. Coge el revólver y mata al sujeto. El tipo es político. Le dicen al señor presidente... ¿La víctima o el victimario? No es verídico el caso. No, pero vamos a ponerlo. El político es el que llegó a su casa. El victimario. Cuando llega, viene la policía, no dan información, está en investigación, le llega la información al presidente de la República. Señor presidente, quiere verlo el jefe de la policía. Y señor presidente, quiere verlo el director de la DNCD. Dígame, mire, el ministro tal mató a un hombre que estaba acostado resuelva ese problema, señor policía. ¿Y qué hago? Yo no sé si es un problema suyo. Yo no quiero que ese hombre caiga preso. Espérese. Y ahora el policía se va, segundo nivel. Investigaciones. Pónganme ahí cualquier cosa en ese expediente. Una pistola al muerto. No, cualquier cosa que ustedes quieran
que libere de culpa a ese señor. El de las escobillitas que lleva, qué sé yo qué. Que no pase el sedazo judicial. Sí. Ok, no, y si pasa, que el expediente que se lleve se caiga en instrucción. Eso yo no sé cómo usted le dice. Que no lo pase. Ok, se acaba el problema. Ok, se acaba el problema. Espérate un momentico. Llega el de la DNCD. Mire, el hijo del presidente de la Junta Central Electoral lo apresé anoche con un paquete de cocaína que dice que es traficante. Dice, ¿qué hacemos? Dice, ese muchacho no se puede meter preso. Déjelo tranquilo que yo le aviso. General, suéltelo. Usted no encontró nada. Se acabó el problema. 2 casos, Tercer caso. Un sindicalista, empresario, propietario y político, en una discusión electoral mata un compañero de boleta de un partido de oposición. El gobierno dice, no me interesa, yo no tengo ni interés ni a favor ni en contra, que se haga justicia. Se lavó la mano. Una actuación diferente al otro. Bien. Cuarto caso. El caso de Félix Bautista no tuvo suficiente sustento desde el punto de vista de argumentos para poder someter a una persona por ese asunto. ¿Qué hacemos? No apele. No apele. Pero mire que yo tengo interés porque yo también quiero ser candidato. No apele, que eso le hace daño al partido. 4 casos. Todo es sistémico, todo es político, todo es abuso de poder, todo es peledeísmo corrupto, o hay de todo. Creo que hay de todo, pero hay un elemento esencial, doctor, que es el hilo conductor. ¿Cómo se llama? Espérate. Nosotros somos una Junta Central Electoral que no tenemos nada que ver con el pasado. Esos equipos no sirven, ni servían ni van a servir. Y dice la Cámara de Cuentas, ¡ey! Ustedes no podían decir eso tan pronto. Paguen. Paguen. Paren eso. Y paguen. Paguen, Y además. primero comiencen a pagar, pero después está muy temprano. Siga, doctor. Sí, pero mira, Mire, doctor, el hilo conductor de todo esto es infelizmente el tema que da origen. El régimen de consecuencia. El régimen de consecuencia, la impunidad, como una sociedad, cuando yo decía, Doctor, el licenciado Terrero lo dice, que todo aquí, con excepción de algunas cositas, tienen régimen de consecuencia. En la ley, en el reglamento, en la Constitución. En la aplicación. En la aplicación, por eso es que hablamos de impunidad, porque existen normas para castigar el delito y no se castiga. Se busca cualquier salida jurídica o política que se acomoda a lo jurídico para exonerar de responsabilidad a personas. Entonces, en un tinglado como este, ¿cómo esperar que lo que se reproduzca al nivel de las bases de la sociedad sea diferente a lo que ocurre en el primer nivel? No, pero mira, no hay forma. Pero doctor, no es sistémico. No es sistémico. No es sistémico. Es la gente. ¿Es? La gente. El que está... El ser humano. El ser humano. El que está imitando lo malo que está haciendo aquel. El que está imitando la buena vida de aquel. El que está diciendo, pero ven acá, si aquel robó y no le pasó nada, ¿por qué no? Por eso es que es sistémico. No. Es una reproducción que hacemos Hello. histórica en nuestra sociedad. Oye, tú no tienes una estructura montada en el Estado para hacer eso. No. Entonces, si fuera así, fuera sistémico. No, es la gente. Transfusión ética, hermano. Oye, transfusión ética. Cuando hablamos de impunidad, Vamos a todos esos hechos que ha señalado el doctor, hay impunidad. Óyeme. Y no ha sido producto de actuaciones individuales. Hermano, es un patrón de conducta, óyeme, de autoridad. No es así. Porque si a ti te ponen en una posición de esa y te lleva un caso a ti, tú no lo vas a hacer por impunidad. ¿Tú sabes qué pasa? ¿Tú lo harías? ¿Tú sabes qué Tú pasa? vas a decir, no, bueno, me pusieron aquí, tengo que hacer esto. ¿No? Dos opciones. ¿Cuál?
Dos opciones. Te vas. O tú te ajustas al sistema o te vas. ¿Qué No, pasó? no. Pero eso es lo que pasa aquí. No. Señores, es que eso es lo que nos pasa. Eso es lo que nos pasa en el país. Hay gente seria Yo estoy de acuerdo en el contigo. gobierno y en el sector privado. Yo estoy de acuerdo hay gente contigo. seria en el Estado, hay gente seria, mucha gente seria. Estamos de acuerdo. Los Aquí pocos piensan quizás. que el serio es el que no puede robar. Esa es No, otra no, cosa. esa es otra Esa es cosa. otra cosa. Sí, pero doctor, es transfusión ética. Sí, pero también hay Por mucha aquí, gente, en vez de sangre. hay ¿Cómo gente se seria que son transmite eso? permisivos. Escúchame, si la actuación del Estado, de sus órganos, fuera diferente, ¿tú crees que la gente se comportara diferente? Bien. Óyeme, integridad, moralidad, honestidad. Pero ¿quién- no te pueden dar una orden a ¿Quién ti te para que tú ordena? ajustes ese mal hecho. ¿Quién te educa en esos valores? Acuérdate, doctor, perdón, Michelle. Doctor, ¿usted le dije? Que le dije que el agradecimiento es eterno. No es eterno. Sí. El Eterno. agradecimiento es eterno. Eterno. Lo que no es eterno es el acompañamiento. Él, La Acompañamiento. incondicionalidad no es eterna. O sea, no, yo soy tu el llave y tu. la complicidad es que no es. ¿Qué es el acompañamiento? Sí. Una O sea, sí, cosa es, Ok. Ser agradecido. soy agradecido, pero no Y cómplice. otra cosa es ser incondicional. Exacto. No, yo he dicho eso. Mira, hay un caso que yo creo que ustedes mencionaron, que es el caso del doctor Junior Ramírez. Y ese caso, como están hablando de patrones, yo quiero que ustedes hagan este análisis. El caso de Junior es un caso de violencia, fue violento. Una cadena, un entierro, candado, ¿verdad? un candado. Es un Y un crimen. disparo, Oye bien, que es lo un primero. crimen. Y un rapto. Hay corrupción involucrada de suplidor y de temas de eso. Hubo impunidad en ciertos momentos con otros casos de la OMSA. En fin, si tú analizas el caso de Junior Ramírez, tiene el componente completo, todos los componentes que nosotros estamos hablando. Impunidad, corrupción, violencia, criminalidad, delincuencia, soborno, oye bien, Sí. todo lo que está en cuestión en todos los casos, tú lo puedes manejar en una pata diferente, porque se decía que ellos lo estaban sobornando para no publicar el caso, ¿verdad? A él fue un crimen, fue violento. Había corrupción implicada de suplidores, supuestamente en la compra, que era lo que se iba a publicar. Y yo creo que es un caso que si se maneja y se llega a sus últimas consecuencias, caiga quien caiga, porque inclusive aquí se ha visto hasta la posibilidad de que si al final Junior también estaba buscando una información y que lo estaban buscando comprar. Es peor. Han querido atenuar el hecho sobre la base de que él era un corrupto también. Pero peor es la un cosa. caso, es un caso completo. El caso Claro. de Junior Ramírez Sí. tiene todo. Tiene todas las aristas. Claro. Creo que sí. Ahí se conjugan todos los elementos Sí. a favor y en contra. Sí. ¿eh? Sí. A favor y en contra. Pero el tema de la violencia que el doctor inició definitivamente no está desarticulado de todo eso. Lo que yo no creo y en este que nosotros... Y en este 2017, el tema de la delincuencia y la violencia, viendo estos casos tan grandes, ustedes y lo que ha hecho la policía, el cambio en la policía, los cambios, meterle más agentes, nuevos controles, realmente cuando tú dices en cantidad, yo por ejemplo te digo a ti que en el último semestre de este año hay realmente una condición de que el crimen, la inseguridad que se percibe ha mejorado un poco. Ahora tú dices, es así, porque sigue siendo un problema de este gobierno el tema de la inseguridad ciudadana y de la criminalidad. Ahora, ¿se ha hecho el trabajo en este año? Pregunta. Bueno, sí. Yo pienso que hay un elemento que ha ayudado a que la percepción baje un poco en cuanto a la delincuencia. Tiene que ver con el sistema de emergencia y atención, que es el 911, 911. que tiene Sí, la pero- ciudad capital llena de cámaras y en algunas otras ciudades que hay. Y esas cámaras, señores, persiguen cualquier cosa. Aunque a los ladrones se les importa un carajo ahora mismo, que lo graben de frente, pero por lo menos lo pueden agarrar. Sí, pero tú comenzaste por un sitio que creía que no íbamos a ir todo por esa ruta, y es la gente, el ser humano. Miren, hay dos caminos que nosotros quisiéramos tomarnos el tiempo que queda, porque no tiene sentido venir con una agenda aquí que posiblemente aparezca en un día en cada periódico que va a aparecer. El crimen de la niña de San Francisco de Macorís De Emily. se puso en tela de juicio no solamente la
el crimen, sino la clase médica. En el caso de Quirinito, la funcionaria se puso también, en tela de funcionaria. juicio el sistema carcelario. Y forense, Es decir, nosotros podemos coger 200 cosas y en medicina nosotros podemos coger las fallas de la seguridad social, que las enfermedades catastróficas, todavía en este país se está hablando de telemaratones. Pero nosotros quisiéramos ver si nosotros nos proyectamos y contestamos lo que está preguntando Michelle Confine. Yo digo, pero aquí hay un sistema 1-1, 9-1-1 que funciona. Sí. Aquí hay sistemas de carretera que funciona. No, del 911. Asistencia vial. Que te da a ti Hay cosas que un también. médico en tu casa. Sí. Con una llamadita. Y no te cuesta. Una llamada. Ahora, tú dices, vamos a criticar. O sí, vamos a criticar. Te preguntan si tienes seguro. ¿Pero por qué te preguntan si tienes seguro? O sea, Porque las clínicas y hospitales le dicen al 911, a mí no me traiga gente aquí que no tenga seguro. Claro. Entonces, la Cruz Roja. ¿Y cómo es posible que tú llames a Andrés Terrero y a Dalbert Polanco y a Ligia Lerú para pedirle una unidad Una O ambulancia. negativa, Una AB una negativa pinta de y sangre. no la tenga? Es muy sencillo. Lo que pasa es que te contestan dos cosas. Los fines de semana en los hospitales los bancos de sangre no trabajan. Aunque tú no lo creas, tú vas a Roberry. Y segundo, la mayoría de los familiares te dicen, yo mi sangre no la No, doy. yo no dono. también. Yo no soy donante. Entonces, ya te puse el pro y la contra. Me voy a otra. La educación. Estábamos debajo de un palo, en un blog dando clase, qué sé yo qué. Óyeme, ya aquí hay aulas en todo el país. Aquí hay libros, mochilas, a un punto Uniformes. uniformes, a un punto que los colegios católicos fueron a donde el ministro de Educación y le dijeron, mira, nosotros no podemos competir con ustedes. Vamos Porque bien. ustedes los evangélicos. están pagando unos sueldos, están pagando unas condiciones y además se han inventado ahora La tanda de la tres tanda con 3 comidas, 2 comidas y un cosa. No merienda. Pero todavía hay fallas estructurales que la gente... Ah, bueno, Sí. espérate. Paso a Los paso. recursos humanos y los maestros. Paso a paso. ¿Cómo nosotros podemos coger en un año y formar una generación de profesores que tengan la vocación, que eso no se compra con salarios? La vocación. Nosotros teníamos el caso de un juez, familia Michel, que cuando dejó la judicatura tenía un problema y era que cuando le llevaban un caso al bufete, decía, yo no defiendo culpables. Magistrado, pero el problema es que los abogados tienen que defender a todo el mundo. Pero a mí no me gusta defender. Magistrado, para que divorcien, divorciar. Pues eso la gente de la familia no debe diluirse. Y tuvo que dejar de ejercer. Entonces, cuando tú tienes que ser justo y decir cuáles son las razones por las que las cosas andan mal. Si hay muchas cosas que andan. Tú sabes las cosas que andan. En República Dominicana, ir a Higüey era una promesa. Ir a Higüey era una promesa. 4 o 5 horas, accidente todos los 21 de enero, se voltea un camión cargado cruzando la qué sé yo qué. Y usted hoy se va a Higüey en 2 horas. No, y menos. Cuidado. Menos, hora y media. Recuerde, doctor, estamos, y Terrero, Michelle, doctor Espinosa, estamos en la época de la posverdad. Estamos que si usted logra imponer la idea de algo, aunque no sea apegada a la verdad, pero es lo más creíble, una versión que se agarra mucho de lo que son las aprehensiones y la percepción de la gente y el sentido de, vamos a decir, la suspicacia del mismo público, llega a aprender la idea. Y cuando viene a saberse la verdad, lo que realmente ocurrió, ya la otra cosa, la versión que se quiso dar, ya está muy difundida. Pero cuando yo discuto con el doctor, que tenemos un punto, doctor, propuestas.
propuestas. Me dice, bueno, el problema es que los partidos minoritarios tradicionales no han podido lograr un espacio que le permita por lo menos tener alguna representación porque no pueden competir con la corrupción del gobierno. Entonces me voy para atrás. Yo no vendo mi voto, ninguno de los que estamos aquí vendemos el voto. ¿Por quién estamos votando nosotros entonces? Si nosotros estamos en contra de la corrupción, de la buena administración, de un país mejor, y nosotros no lo vendemos, ¿por qué me dicen que nosotros vendemos el voto? Pero hay un grupo de gente que cree que las cosas, gane quien gane, va a seguir igual, y se acerca No, a la fila de votación y pasa, dice, ¿qué es lo que hay? Lo que pasa es que hay una tendencia de que aquí se quiere lograr el poder en base a los defectos del otro. No, y tú te vas a casar con esa porquería de hombre, le dice la mamá, y tú te vas a casar con un rullido, con los fundillos rotos. Traiga un hombre que represente, que nos represente, ¿verdad? Óyeme, entonces cuando eso es lo que le enseñan, ¿verdad? Y cuando eso te lo dicen, tú tienes que sentarte y decir, bueno, pero vamos a hacer una cosa. Si pudimos hacer un 911, si pudimos meter 4,5 millones de dominicanos, que yo no estoy de acuerdo con la forma de la seguridad social, pero están 4,5 millones de dominicanos. 7, ya hay 7. Sí, entre los dos planes, hay 4 subsidiados. Pero el problema es que cuando te dicen búscame 100 pesos de copago, ya tengo problemas. Pero está bien. Está bien, un dominicano enfermo en República Dominicana, alguien lo oye. Antes no lo oía. Exacto. Todos los dominicanos que quieran poner sus niños en la escuela, lo pueden poner. Todos los dominicanos que tengan que irlo a buscar a las 5 de la tarde, pueden o ir a la escuela a la mamá o estudiar. Sí, pero hay una cosa que es donde yo quiero ver si ustedes pueden desarrollar esto. ¿Qué va a pasar? Vamos a poner la fecha que todo el mundo pone. Doctor, ¿qué vamos a hacer el año que viene? Doctor, lo primero que usted y yo tenemos que hacer es ver cómo nos buscamos unos cuartos. Porque tenemos una parranga. ¿Cómo es que nos vamos a hacer? ¿Dónde que vamos a estar? Tenemos que hacer un negocio que nos produzca dinero porque no nos alcanza para lo indispensable. Es una propuesta. Ahora, ¿cuándo? Lo hacemos al otro día de Reyes. Bien. ¿Qué tú vas a hacer? Voy a dejar de fumar. Una resolución. Una resolución. Voy a dejar de... Pero hoy. Tercero, voy a comenzar a darle calor a mi casa. Que encuentro como que esa es una parte que está suelta en banda. Propuesta que hace la gente. Ahora, vamos a pensar en el país. Nosotros podemos decir... Vamos a buscar un país para emular, de referencia. Ok. ¿Nosotros podemos ser Brasil? No, porque ni tenemos el tamaño, ni los recursos, ni la corrupción de Brasil. Lo dejamos tranquilo. Nos llevan en todo. Vamos a ser Cuba. Ahí nosotros vamos a poner una reversa. No. Nosotros vamos a poner una reversa y a poner a todo el mundo a andar en los carros del año 50. No. Y sin pintar. Sí, pero espérate, pero tiene valores. Todo tiene valores. Tú sabes que cuando Trujillo tú podías andar a las 3 de la mañana en cuero en la calle y nadie nadie te quitaba nada. Todo tiene paz de cementerio, ¿verdad? Pero en Cuba, ¿y cuándo son las elecciones? ¿Y dónde está tu carnet electoral de identidad? Y entonces, no, vamos entonces, un país, Suecia, Noruega, Dinamarca. No, Finlandia. Suecia, los nórdicos, los 4. Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. Vamos a imitar. ¿Lo vamos a hacer igual? No, pero vamos a tratar de imitar. Lo primero. A imitarlo. Sistema político. Nosotros podemos conseguir que mañana haya una disposición que los funcionarios dejen de andar con un franqueador. Nosotros podemos lograr que Olof Palme pueda ir al cine con su esposa después que termina
de ser presidente de la República a las 7 de la noche y lo matan cuando sale de ahí. Nosotros podemos ser un país como Noruega, que teniendo apenas 6 o 7 millones de habitantes, tiene fondos guardados en sus arcas para mantener a todos sus ciudadanos toda la vida sin trabajar. Y no es imposible, pero ¿por qué no? ¿Por qué no lo hacemos por parte? ¿Cuántas cosas así, licenciado, a ti se te ocurre que se puede? Cuando usted pidió, señores, declárenmelo bien y que haya... Por eso no había que votarlo, por eso. No, son cosas lo fáciles. votaron. O como tú decías antes, cuántas cosas se pueden hacer, cosas no- pequeñas que que, no cuestan, cuesten. que no cuestan. Ciertamente el doctor y yo tenemos muchas diferencias, pero hay también coincidencia. En una cosa que coincidimos en la necesidad que tiene la República no Dominicana puede seguir. hoy día de juntarse a definir un pacto nacional, un proyecto de país. Si queremos tener soluciones en 5, 10, 15 Pero no 20 hemos podido años, hacer la ley de partido ni el eléctrico. No, hay que Tú estás superar hablando- todo No estamos eso. hablando de eso. Justamente, No, y también- ese proyecto de país incluye, Michelle, pasar por esa etapa. Junior, Pero para aquí se eso- está reformando la ley de seguridad Es que social. Hay ¿no? hay una prerequisito que cuando el comité político se Bueno. reúne y sale a la prensa, aparece un profesor que dice, óigame una cosa, vamos a tratar lo que ustedes quieran, pero hay una cosa, el poder no se pone en juego, a ningún precio se pone en juego. Entonces ya podemos hablar, Doctor, y así no puede pero ser. lamentablemente en ese comité político no se discuten los problemas nacionales por lo que uno ve. No, No, aportan no. soluciones. Entonces, ¿de qué te va a detener tanto poder No. si no vas a aportar a las soluciones nacionales? No, y la falta Entonces, de yo conciencia. creo que el tema es Pero, ese. pero mira, yo creo que hay que, doctor, hay que analizar, porque un partido como el Partido de la Elección Dominicana, que entró al gobierno en el 96 y tuvo 4 años fuera, y después para adelante vamos, ¿no? Que ha hecho muchas cosas positivas por el desarrollo, por el avance, la comunicación vial, la comunicación también tecnológica y todo esto, que tenga una mala imagen. O sea, que tú dices, por ejemplo, tú mides y dices, bueno, pero las cosas no están tan bien. Lógico, tiene mayoría. La imagen está bien. Más- La imagen está bien, pero hay mucha gente que habla mal del gobierno, habla mal de la ejecutoria. Mira, por ejemplo, el Gonzalo Castillo, por ejemplo, el servicio vial. Sí, seguridad vial. Seguridad vial. Oye, Sí, eso, claro. eso no tiene No, pero- madre, señores. oye, es que a ¿Y veces uno- yo pensé, oye, yo dije, eso cuesta mucho dinero al principio. Sí, pero mira, yo la pregunta que yo te quiero hacer, porque te tocó un tema que nosotros realmente no pensamos. Yo no estoy de acuerdo, y se lo digo a él mismo, que es amigo mío. Digo, ven acá, ¿por qué te acreditan el éxito del plan de seguridad vial o el plan de haber hecho la circunvalación si esa no es una obra? Cualquier funcionario que le den los recursos lo puede hacer. y me dice alguien que no es él, sí, pero hay funcionarios que le dan los recursos que Y no lo hacen hacen, eso. y no lo hacen. Es así. Así es. Es así. No, y Así además es. también por cuestiones políticas y de tendencia dentro del partido. Vocación. Lamentablemente hay una consecuencia, y no solamente en el PLD. No se le reconocen los logros a un presidente del PLD porque un reconocimiento podría ser un ponerse en malas con otra tendencia dentro del mismo partido. También. Y no solamente el PLD. Aquí tenemos un alcalde de la capital que subió con el PRM, con un partido opositor, y ese partido no hace suya en términos propagandísticos la obra que está llevando a cabo. Creo que no tienen, eso es bueno. parece que no hay Y relación. si bien. tú te sientas en la mesa a comer, licenciado Terrero, contador público autorizado, expresidente de la Cámara de Cuentas, licenciado Junior Espinosa, se sientan en su casa con su respectiva familia y viene un planteamiento. Licenciado, ahí hay una firma que quiere que un hombre como usted le firme un estado financiero. ¿Para qué? ¿Para un banco? ¿Para un socio? ¿Para impuestos internos? A la esposa. ¿O para la esposa que se va a divorciar? divorcio. Está bien. Entonces viene y dice, son contradictorios. ¿Cuál es que Para quiere? coger un préstamo. No, pues exacto, para Sí, el el banco. Sí. Entonces, ¿qué están dando? Lo único que no quieren es la verdad. Dice, el problema es que yo no hago eso. Ah, pero papá es un pendejo. Pero comienza la presión en la casa. Papá, eso va a producir
por lo menos $150,000 que esa empresa te va a pagar si tú le traes esos certificados. Yo no lo hago, pero son 6, 7 millones de pesos dominicanos. Bien, no lo hago. Persona no grata en su casa. Doctor, sí, mire, hay un problema con un deslinde y hay un juez que está con una porción de tierra que si la ponen con el agrimensor, si lo arreglan, mire, son como 50,000 tareas, están dando 10 millones de pesos si les resuelven ese problema de buscar un agrimensor y un abogado que notarice y que sí o qué. Yo no lo hago. Estamos hablando de la corrupción individual, sí, del comportamiento de lo que tú dices. Es que el ser humano tiene esa tendencia y es que es imposible. Tú sabes lo triste que sería para mí, ahora el 18 de abril que se va Raúl Castro, sí, que aparezca que toda la empresa cubana lo propusieron. y que el Mariel apareció que le cogió cuarto de Brecht. Sí. Eso es una pena que uno siente, dice, "Coño, tantos años de sacrificio, La revolución. poner un país, 2 generaciones, La revolución. a pasar hambre, legal, para entonces aparecer que se cogieron unos cuartos". Entonces, hay una serie de cosas que yo quisiera como repartir culpas. Juan Bosch por haber creado esa vaina. El PLD porque lo modificó y lo amplió. Balaguer porque lo dejó, porque lo conocía. Déjalo, que ellos van a caer y se van a poner peor que yo. Y pero para que vean lo que es eso. Un país que vota por ellos y una oposición que uno no sabe si es que ellos tienen que cogerle pena para que le den participación. ¿Cuál es el método? No, mire, doctor, en el resumen que usted hace al principio, lo que tenemos que partir es de que las cosas se hacen solamente de una forma. Bien. Bien. No, Pueden salir mal, pero salte. no medio bien. ¿Cómo es que tú dices lo otro? Nunca pretendas que lo que vas a hacer mal te va a salir bien. No, y dice, Hay que hacerlo mal hecho. mal hecho, bien hecho, considerando que puede haber un forense que te va a determinar eso. Porque lo que tenemos, diríamos, formación. Lo mal hecho, bien hecho. Considerando que hay un... Que hay otro que puede observar lo que, Que el está- que está procedimiento mal, que que está utilizó y descubrir que lo hiciste mal o adrede y no por error. Y no por error, exactamente. Sí. Pero eso viene con la integridad. Es así, doctor. Pero mira qué pasó, doctor, con un viceministro en Colombia, que lo acusaron de recibir un soborno de Odebrecht. Tiene 3 transferencias de 500 Pero mil no dólares. lo acusaron, no. Él admitió que recibió 3 transferencias de $500,000 en su cuenta. ¿Pero qué pasó? El tipo mandó una carta pública Pidió perdón. y dijo, pido perdón, porque tenía 2 opciones: hacer lo correcto o hacer lo indebido. Y la tentación me llevó a hacer lo indebido y ahora estoy aquí pagando por esto. Las cosas se hacen solamente de una forma bien hecha, no hay otra forma. ¿Después de qué? Que estaba bajo las Bien. rejas, reflexionó. Mira, Antes no. Reflexionó después de la reja. Ese es lo malo, de que el daño reputacional, que tú le haces a tu familia, eso que a lo mejor que te dijeron, mira, yo quiero ir a la universidad estudiar en Estados Unidos. Terrero, Michelle, hay un tema que uno a veces es difícil. Terrero le carga mucha responsabilidad cuando reparte culpa al individuo. Yo creo que la tiene. Pero es que la sociedad de Y él al sistema. Sí, porque... Y tú al Sí, sistema. sí. ¿Tú sabes por qué? Sí, él al individuo y tú al Sí, sistema. ¿sabe por qué, doctor? Porque la psicología de la gente a veces se comporta como manada. Sigue Sí. comportamientos, sigue Imita, tendencias. imitar. Imita. Claro. Por eso que te digo que los íconos, los modelos son importantes. Estoy como de acuerdo. referencia. Mira, nosotros tenemos ejemplos muy claros. ¿Qué era lo peor que nosotros teníamos en tránsito? Tú no podías andar por las carreteras, te paraban. Aquí hubo una época que Ahmed estaba... El picoteo. No, ¿cómo se llaman los guardias, los policías? Los Los Ahmed de Los tránsito. cacos Ahmed de blancos, tránsito. Lo etcétera. creó Hanley Herman. Amén. Eso- Que a Ahmed, ti no Ahmed. se te ocurrió ofrecerle un peso a un Ahmed. Así porque es. lo que tú dices es así. Si la cabeza anda bien, el cuerpo se comporta bien.
Pero eso es hasta un punto, hasta donde llega la necesidad. Y yo quisiera que ustedes terminen en lo siguiente. Michelle, vamos entonces a dejar de soñar. Odebrecht está en un punto. ¿Hacemos lo que dice el doctor o hacemos lo que digo yo? Yo quiero ahora lo que diga el contable y lo que digan ustedes. El doctor dice, ahí no hay que analizar nada. El delito es delito y no hay ladroncito ni ladronzote, ni mariconcito ni mariconzote. El que es homosexual es homosexual. El que es ladrón es ladrón. Y que valga, espérate, no es discriminación para que no me acusen. Sí. Estoy hablando de que no se sea un poquito gay y un poquito corrupto. Eso no sé eso. Si te robo un peso, eres un ladrón. Claro. Si no te gustan las mujeres, eres homosexual. Cosa que yo aplaudo las dos cosas, pero no la comparto. Claro. Entonces, en el caso de Odebrecht, en el punto que está, ¿qué tú harías? Todos nosotros tenemos que, a veces los escucho y ustedes parecen como al principio de la marcha verde de los médicos, que a veces buscan un patrón y la gente dice que es algo imposible. Yo creo que lo que hay que hacer ahora, si queremos que las cosas cambien, es buscar cosas posibles y entender que en todos los aspectos hay que irse adaptando. Si te vas a la economía, irte adaptando a nuestra situación. Tú decías, nosotros no producimos nada. Nosotros tenemos una situación, tenemos endeudamiento, tenemos eso. Si se queremos, tú no puedes tomar como patrón a Finlandia. Producimos menos de lo que hay gastamos. Que tener en cuenta el problema de la corrupción y de internacional. Hay que tener en cuenta lo que nosotros nos está pasando todos los días, porque las cosas van cambiando. Aquí, ¿por qué? Y hay que ir por hay que ir por parte, que hay que comenzar a separar las cosas que cuando se aprueba un proyecto de ley, lo primero que te dicen en el mundo entero es, ¿qué se aprueba? Lo posible. Lo posible. Entonces tú dices aquí, ustedes hablan de lo que está bien o está mal. No, si nosotros hacemos un programa diciéndote educación, estabilidad económica, hablando de macroeconomía, educación, obras públicas, turismo. Espérate, aquí hay cosas que estamos mejor. Espérate un momentico. No me gusta narigonear a nadie en esto. Aquí hay legisladores que todavía están desempeñando cargos, que legislaron, licenciado lo sabe, para que las firmas que se dedican a vicios paguen un poco menos de lo que no deberían pagar, sino de lo que... Un poco menos de lo que deberían pagar. Exacto, exactamente. Y tienen legisladores a sueldo y los eligen y los colocan y le financian su campaña para que defiendan esos intereses. Los ricos americanos se consiguieron un presidente que en esta semana logró pasar una ley que era un sueño de los republicanos, que es los que producimos riqueza debemos de pagar menos para producir más riqueza para que los pobres puedan vivir mejor. Entonces hay que adaptarse entonces hay que adaptarse no, a los tiempos. Pero no es por eso, no es por ahí que voy por otro. Entonces, se creó una figura jurídica en Estados Unidos que fue la negociación del delito. Yo quiero que usted me diga hasta dónde tú puedes sacrificar la ley, la Constitución y lo moral frente al delito. Mira, doctor, esa es una discusión que hemos dado y yo estoy plenamente convencido que la República Dominicana hoy día tiene los instrumentos para hacer eso que el doctor quiere. Yo he dicho, yo me transo por una sola cosa en República Dominicana, por una, doctor, que empecemos a aplicar la ley, buena o mala, la que sea mala que la cambiemos. Sí. En el caso de Odebrecht, es posible, doctor, llegar a un acuerdo, se lo he dicho, pero primero hay que reconocer el delito y que ese acuerdo sea dentro del marco de lo que establece la ley.
es un acuerdo que implique un juicio penal abreviado, que en vez de 10 años usted le correspondan 5. No, pues hagámoslo, y que eso incluya la reparación del daño. Lo que pasa es que tú a veces te bajas mucho. Tú sabes, y se ve mucho otra cosa. El refajo. No, lo que pasa es que esa condición que tiene el doctor Junior Espinosa tiene un componente político. No, ese juicio abreviado es jurídico. implica la eliminación ¿De la pena? de ¿De la pena? No. De la intrusión. La colocación en subyúdice de quien cometió eso, y ya ese no puede participar en política. No, doctor. Y ese es el problema que yo me doctor. diferencio. Yo estoy con el juicio abreviado, diga, y sus condiciones de los derechos civiles y políticos no cesan. Vigentes. Esa va. Entonces no, él dice, aunque sea un juicito, nada más tiene que decirme que te robaste eso y me lo devuelve y te va para tu casa. Pero no puede participar en elecciones, porque así yo me meto por debajo de la puerta. En mi caso particular, el doctor ha insistido nada de en caso eso. particular. No. En mi caso particular, yo no persigo. Usted no está persiguiendo nada. No persigo. Es una manera de pensar Nada, que usted, de otros. para sus amigos, quisiera doctor. darle el chance de, como no han tenido un discurso apropiado que me convenza a mí de mis que amigos, muchos de los cuales yo creo que lo que tenemos que hacer, todo lo que pensamos igual, es fajarnos a convencer a esta sociedad de que es posible algo diferente, a ganar votos, a ganar gente. Eliminando el Yo no contrario. tengo que eliminar a nadie. Ahora, el que cometió un hecho, tampoco van a decir que no lo van a castigar, licenciado. que no lo van a castigar porque se le van a disminuir sus derechos civiles y políticos. Antes de irnos, en lo fiscal, en lo que a usted que es la prueba, el resultado, ¿cómo lo ve? Porque usted fue que me enseñó ceguera voluntaria. Sí. Que Régimen de consecuencias. Régimen de consecuencias. No, Sí. mire, el hecho es eso mismo que hablaba usted y Junior, también Michelle, la complicidad colectiva. Que la gente diga, vamos a ponernos todos de acuerdo para hacer la cosa mal hecha, que ya sería colusión. Es un tema difícil, y yo vuelvo y caigo y tengo que concluir que es un problema de la gente. Es un problema de la gente, doctor. Yo no me salgo de ahí. No me salgo de ahí. Bien. Mira, Gracias. y hay algo. Junior dice que tiene que ver con las sociedades y Terrero más con los individuos. ¿Y qué es una sociedad? Una reunión de individuos que actúan Entonces, en entonces sentido contrario. yo creo que parte de lo que hay es que hay que entender que así como las cosas van cambiando y van evolucionando y todo esto, la gente tiene que cambiar. Individualmente, colectivamente hay que cambiar, porque si no, no vamos a lograr nada. Bien, yo creo que nosotros, el equipo de Revista 110, de Horas Extras, de Síntesis, de el Super Canal 33, especialmente de Coral 8 y 39, de Carivisión, de La Voz del Trópico y de toda esa gente que nos han acompañado, HIJB, que es la radio, que nos han acompañado y que nos han propiciado, específicamente dos personas, Fran Jorge y Pepín Corripio, que han materializado y han hecho posible todo esto, así como todos nuestros escasos patrocinadores y a los gobernantes a la gente del poder que lo han hecho con buena fe y lo mejor que lo han podido hacer. Nosotros no le vamos a desear nada de felicidades, sino nosotros le damos las gracias y le deseamos también tranquilidad y salud, y que nuestro agradecimiento sí es eterno. Así es, gracias a ustedes, gracias por estar siempre con nosotros en estos espacios, en este resumen de fin de año del 2017. Y sí podemos desear un próspero año nuevo. Feliz Como Navidad. este programa es, ¿verdad? Un próspero año nuevo, nuestra agenda. un próximo año, tomando en cuenta de que usted puede hacer lo mejor por su país sin necesidad de aspirar a otro sitio. Quizás desde donde usted se encuentre, haciendo bien lo que tiene que hacer, puede lograr aportar su granito de arena. Más integridad, más moralidad, más ética, transfusión ética. Rectitud, libertad, trabajo y moral. Nos vemos.